vamos a ver ahora rápidamente. Yo voy a dar quizás los dos temas si es posible, porque este viernes creo que me toca el tema de hipertensión de causa endocrina. Vamos a tratar de avanzar. Les voy a dejar las diapositivas ya en PowerPoint de las dos clases. ¿Quién es la delegada? Ok, les dejo ya ahí para que puedan copiarlo, para que puedan revisarla. Y ya saben que las clases teóricas tienen que revisar en sí lo más importante es lo que yo les pongo, pero si quieren ahondar en el tema, pues hay bastante información de esto, ¿ya? De lo que vamos a ir conversando ahora es, estos dos son dos temas cortos. Lo primero que vamos a hablar es patología funcional de la tiroides, que corresponde a hipotiroidismo, hipertiroidismo, y la segunda clase es hipertensión de causa endocrina, ¿ya? Entonces, empezamos. A ver, como introducción, chicos, tenemos que acordarnos bien de la parte fisiológica, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes recuerden cómo se producen nuestras hormonas tiroideas. Eso es fisiología de Guyton, de donde sea, pero es importante porque el tratamiento que se indica y en sí las patologías de hipotiroidismo congénito, por ejemplo, están dadas en alguna parte de este sistema. Entonces, que sepan de dónde viene el yoduro, desde cuándo este tema de yodo ya es como una regla universal, ¿verdad? En sal, todas las sales yodadas actualmente, no existe sal sin yodo aquí en el Perú desde la época de Velasco, que ya se dio la regla y la resolución que todas las sales tienen que ser yodadas, ya sea las de mar, las que sean. Yodo como elemento fundamental para la producción de nuestras hormonas tiroideas, hasta dónde llega. Conoceremos mucho del importador, el NIS, ¿no? El yodo, cómo ingresa hasta el tirocito, ¿no? El viaje que da hasta el coloide, ¿no? La atraviesa el otro canal, que son las pendrinas, ¿no? Y en el coloide es donde se produce todo. Preguntas clásicas de esto es justamente las etapas de la formación de la hormona tiroidea, ¿no? La oxidación, organificación, acoplamiento, ¿no? Y bueno, una vez formada en el coloide, pues regresa nuestras hormonas tiroideas ya formadas para salir nuevamente al torrente sanguíneo como T3 y T4, y las otras hormonas T1 y T2 ya son recicladas. Bueno, eso ustedes ya lo saben, para que ahondar más en el tema. Entonces, fisiología tiroidea, básicamente recordamos que el eje, ustedes han hecho hipófisis ya todavía, y entonces, pero bueno, recordamos, ¿no? Eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, tiroides, es uno de los ejes que tenemos, de los 6 en nuestra hipófisis. TDH en hipotálamo es un estimulante para TSH, y esta es la que estimula la salida de T3 y T4. ¿Ya? Son solamente estimulantes nada más, y estas hormonas son las que van a funcionar en nuestras células tiroideas, en las células en general, ¿no? ¿Dónde actúa las células tiroideas? En los núcleos celulares, ¿no? En cada núcleo celular el receptor tiroideo es nuclear, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí la hormona activa. ¿Cuál será la activa? ¿Recuerdan ustedes qué tipo de hormona es activa? La T3, ¿no? Entonces la T4 se convierte en T3, ¿no? A través de las yodasas, y la T3 es la que entra activa. Nuestro tratamiento que indicamos es a través de T4, ¿no? Que viene como levotiroxina. Y bueno, como tal, hay un síndrome que se preguntó el año pasado, que es el síndrome del eutiroideo enfermo, que lo debemos conocer como un síndrome de soporte, ¿no? El eutiroideo enfermo es un síndrome que aparece normalmente en pacientes que están postrados, ¿no? Como un mecanismo de defensa, ¿no? La tiroides son hormonas catabólicas, ¿verdad? Lo que hacen es gasto de energía. Pacientes postrados con cáncer terminal, por ejemplo, no necesita una actividad en sí la función tiroidea, necesita más bien que se apague, ¿no? La función tiroidea. Entra en una etapa de transición que se llama síndrome de eutiroideo enfermo. Diagnósticos normalmente solicitan la T3 reversa, ¿no? Que es lo que se suele pedir para el diagnóstico de este tipo de alteración. Muy bien, entonces
casi todas las hormonas tiroideas están ligadas a proteínas, que son las proteínas transportadoras de hormona tiroidea. Solamente el 0.1% está en forma libre, y esta es la forma en la cual él te pide. Así como para la diabetes existe una ADA, que es unos estándares internacionales de diagnóstico, para diabetes también tenemos unos estándares internacionales, que es el ATA, ¿no es cierto? La Asociación de Tiroides Americana también te pide valorar la forma libre de estas hormonas tiroideas para ir viendo realmente si es un diagnóstico como hipofunción o como hiperfunción. Y las proteínas de transporte, pues tenemos la globulina transportadora de hormonas tiroideas, la TBG, prealbúmina y albúmina, que también son parte de este transporte de estas proteínas. Muy bien, esta es la parte fisiológica normal. Ahora vamos a hablar de la parte de patología tiroidea, la alteración funcional. Este algoritmo te va a ayudar mucho para diferenciar estas dos partes, ¿no? Ayer creo que vieron con el doctor Díaz tiroiditis, nódulos tiroideos y cáncer de tiroides, ¿no? ¿No vino el doctor? ¿No? No hubo clases. No hubo clases. ¿Por qué? Ah, ya lo van a postergar. Sí. Ya bueno, ya lo harán entonces. Ahora, hipotiroidismo e hipertiroidismo es la clase de hoy, ¿ya? Entonces, hipotiroidismo ya conocemos, es una alteración de hipofunción, ¿no? Es algo muy sencillo en el cual tu tiroides deja de trabajar, deja de funcionar, deja de producir las hormonas de forma normal. Tenemos tres tipos. El último, hipotiroidismo, ya no se suele indicar como hipotiroidismo terciario. Actualmente el hipotiroidismo secundario y terciario se conoce como un hipotiroidismo central, ¿no? Es un hipotiroidismo central. Entonces tenemos hipotiroidismo central e hipotiroidismo primario. La alteración en la glándula primaria cuando es primario. Todas las alteraciones de eje primario es en la misma glándula. Si hablas de hipogonadismo primario es en el eje gonadal. Si hablas hipocortisolismo igual, ¿no? Muy bien, entonces, esa es una forma de clasificación. Cuando veamos dentro del hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de hipotiroidismo más frecuente? El de Hashimoto, el autoinmune, el primario. Entonces, dentro de este, el hipotiroidismo primario, tienes la causa más frecuente como la enfermedad autoinmune de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto con anticuerpos positivos, pero también tenemos otras clasificaciones como otros tipos como hipotiroidismo por yodo o postiroidectomía por ingesta excesiva de yodo, ¿no? Tiroiditis subaguda también te puede dar, deficiencia de yodo. Ya no existe mucha deficiencia de yodo, que hemos dicho, porque toda la sal es yodada y nosotros solo necesitamos una pequeña cantidad. Sin embargo, en ciertos lugares de Perú siguen consumiendo otro tipo de sal, y hay lugares nativos que no consumen nada de sal también, ¿verdad? Muy bien. Y algunos tratamientos que también pueden disminuir la función primaria o bloquear la función primaria. Por eso es tan importante ver cómo se forma la hormona tiroidea, como el litio, ¿no? Como en algunos tratamientos para el cáncer. Y finalmente el hipotiroidismo congénito, que no tiene nada que ver con el tema de anticuerpos ni nada de esto, sino en alteraciones netamente genéticos en alguna parte de la producción de la hormona tiroidea. Y de ahí la importancia que ustedes sepan, porque si hay un hipotiroidismo con una secuenciación de genes con alteraciones, por ejemplo, en el NIS, que es uno de los más comunes, ahí está el error. ¿Entienden? Obviamente problemas genéticos saben que no tienen solución casi, ¿no? Pero se tiene que saber que existen este tipo de hipotiroidismos. Muy bien, en el hipotiroidismo central, alguna causa del hipotiroidismo central, cualquier alteración que altere el sistema nervioso central te puede causar, ¿no? Tumores, hemorragias, traumatismos, etcétera, etcétera. Esta imagen ya lo han visto ustedes en varios libros, varios textos, ¿no? De causas de hipotiroidismo, donde te revela todos los síntomas, ¿no? Los síntomas de hipotiroidismo también ya son bien conocidos: caída de cabello, ¿no? La alopecia que hablan, la macroglosia, la piel reseca, ¿no? Puede haber algo de normalmente hay bradicardia, debilidad, disminución en los reflejos. Se había hablado mucho del reflejo patognomónico, el síntoma patognomónico de hipotiroidismo como el reflejo aquileo, que actualmente ya no se habla porque es muy difuso. Todos estos síntomas son
muy fácil de confundir, porque una anemia te produce lo mismo. Bueno, con ciertas diferencias, ¿no? Porque la anemia a veces te produce taquicardia, no tanto taquicardia, ¿no? Pero puede haber caída de cabello, resequedad, disminución, cansancio, sueño, así como muchos estándares, ¿no? Diagnóstico, historia clínica, necesitamos exploración física, pruebas complementarias, y como yo siempre he dicho en todas las clases de endocrino, el diagnóstico de todas las enfermedades endocrinas siempre es bioquímico, ¿verdad? Bioquímico. Por eso que el endocrino siempre maneja mucho el laboratorio. Tú puedes tener polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. ¿Eso qué es? Diabetes. Y si tengo glucosa en 90, ¿dónde están tus síntomas? No sirven de nada, ¿verdad? Porque el diagnóstico es laboratorial, ¿ya? Entonces, la parte clínica te sirve como un seguimiento, pero finalmente todas las alteraciones endocrinas son laboratoriales. Y de ahí que saben que endocrino es la especialidad que más trabaja con laboratorios y tienen que manejarse de un buen laboratorio que sea confiable, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos estos tipos de alteraciones en base a un valor. La guía de LATA te dice que el primer screening para enfermedad tiroidea se hace a nivel de TSH. Entonces tú puedes tener una alta y una baja. Y si hay una TSH baja, el siguiente es en base a T4 libre. También te lo dice como tal. Tienes las posibilidades. Con T4 libre baja, pues tienes un hipotiroidismo primario ya diagnosticado. Hacemos 2 exámenes para dar un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Puede ser un TSH alta, pero un T4 libre normal. Tenemos un hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Y tenemos un TSH baja con un T4 libre bajo. Vendría a ser un hipotiroidismo central, ¿ya? Muy sencillo. Muy bien. ¿Y qué efectos tiene las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo? Pues hay muchos ejemplos, hay muchos efectos, ya que la hormona tiroidea actúa a nivel de todas nuestras células, ¿verdad? Estimula el recambio óseo, puede aumentar la gluconeogénesis también, ¿no? Promueve la motilidad intestinal, tiene efectos inotrópicos, ¿no? Positivos sobre el corazón. En sí hay efectos en cada una de nuestros órganos. Muy bien. Entonces, el hipotiroidismo puede clasificarse, como hemos dicho, en primario, secundario, terciario. Eso es lo mismo básicamente. En esta tabla de repente es la tabla donde más nos vamos a guiar en el tema de que te ubiques en qué parte de hipotiroidismo estamos, ¿ya? Y los fármacos que te pueden alterar en la producción de tu hormona tiroidea. Básicamente esos 3 que les he puesto ahí, como el litio, el interferón alfa y la amiodarona, es muy común que te produce alteraciones. Estas son unas imágenes que se les he pasado para que más o menos fijemos los síntomas, ¿no? Que es muy importante verlos. Son las imágenes de Netter. Y creo que lo más importante en el tema de la función tiroidea es la parte de casos especiales, que vamos a ir avanzando ahí. Muy bien, epidemiología. Ustedes se habrán preguntado por qué es tan común el hipotiroidismo y no tanto el hipertiroidismo. Porque la parte epidemiológica es bien clara, o sea, de 10 pacientes que tengan alteración funcional en el tiroides, por lo menos 8 son hipo y solamente 2 son hipertiroidismo. O sea, si hay una casuística bien alta en lo que es hipotiroidismo, ¿no? Y tenemos en este tema de hipotiroidismo como porcentajes alrededor de 4.6%, ¿no? De hipertiroidismo solo 1.3%, y con anticuerpos positivos el 11%. Entonces, si acá ahorita sacamos de la clase a todos anticuerpos anti-TPO, yo les aseguro que por lo menos un 10% tiene anticuerpos positivos, porque los anticuerpos son fáciles de estar alterados. Eso no te dice que te lleve a un hipotiroidismo ya, ¿no? Pero sí, normalmente es muy común que tengas esta alteración en cada uno de nosotros. Muy bien, porcentaje de TSH alta. En esta imagen lo que yo les quiero comentar es que en base a, ya que sabemos que el screening es en base a TSH,
también se ha hecho estudios en base a pacientes en adultos mayores. Y este problema o este error siempre lo suelen cometer algunos médicos que no estamos tan familiarizados con el tema del hipotiroidismo y TSH. Normalmente, a medida que nosotros aumentamos la edad y tenemos más de 80 años, la TSH naturalmente suele aumentar. Entonces, si tenemos un laboratorio que te dice que el valor de la TSH normal es alrededor de 5 y tú le vas a sacar a tu familiar que tiene 80 años y tiene un valor normal de 7, tú dirás, es un hipotiroidismo porque lo normal es hasta 5, pero tú tienes 7. Entonces, este estudio te dice que por más que tengas 7 de TSH o un valor muy alto, pues puede considerarse dentro de lo normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un adulto mayor, es casos especiales. Muy bien, aquí en Perú también tenemos epidemiología, también tenemos estudios de diagnóstico en mayores de 65 años, ¿no? El 51% de los pacientes presentan algunas manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, dice. Los síntomas más frecuentes no son específicos, por eso que no hablamos mucho de síntomas tanto, porque son muy inespecíficos, ¿no? Las relaciones en sí entre síntomas y tal se han estudiado y no tiene una manifestación clara, ¿no? En pacientes la prevalencia es menos, incluso del 5%. Según el género, tenemos una incidencia de una prevalencia, perdón, de 1.9% en el sexo femenino y 0.1% en el sexo masculino. También, ¿no? ¿Por qué será que las mujeres tienen también más enfermedad de este tipo? Como muchas otras, ¿no? La mayoría de enfermedades autoinmunes son más del sexo femenino, ¿no? Ya está. Hipotiroidismo subclínico, ya lo hemos comentado. Muchas preguntas suelen venir de este tema y el tema de subclínico es muy escuchado en el tema endocrino, ¿no? Hipocortisolismo subclínico, hipogonadismo subclínico. Este tema de hipotiroidismo, del problema subclínico, es como para dar un escape, una chance en la variabilidad que puede haber en las hormonas en general, porque las hormonas no son estables. Pueden estar arriba, pueden estar abajo, un ratito arriba, un ratito abajo, y por eso se llama mucho tema subclínico, ¿no? Se define como bioquímicamente, ya habíamos dicho, como una TSH alta con una T4 libre normal, ¿no? Y en estudios el hipotiroidismo subclínico oscila entre el 4 al 15%, bastante alto, ¿no? Dentro del grupo de enfermedades tiroideas, 15% es alto. Y puede irse a un hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Del subclínico podría pasar a un manifiesto. Definición de TSH no sérica elevada, dice típicamente entre 4 a 5, es en la mayoría de los laboratorios, como les dije, lo normal. Pero ya hemos visto que en situaciones especiales puede variar este valor de TSH, ¿no? Sugieren, bueno, hay unos laboratorios que sugieren. ¿Saben en Arequipa cuál es un buen laboratorio? ROE. ¿Será el mejor siempre? ¿Sí? Y si no hay ROE, ¿cuál sería? Puede ser Muñoz, Química Suiza, Laboratorio Irena, Laboratorio de los hospitales, Goyeneche, Honorio, el CASE. No tienen data de eso, ¿verdad? Sería bueno que hagan un tipo de datas. Hay mucha información en tema de los laboratorios. En general, las hormonas tiroideas, el tema de cortisol, glucosas, todos los perfiles están dados en rango de los laboratorios que te pasan, ¿ya? Pero además de estos rangos, nosotros tenemos valores que ya están estandarizados internacionalmente. El valor entre 4 a 5 es este valor para TSH. Muy bien, entonces, dentro de este subclínico, ¿cuáles son las consecuencias, no? Puede haber una progresión a un hipotiroidismo manifiesto, hay una enfermedad cardiovascular, puede ser el hipotiroidismo subclínico que te pueda causar esta enfermedad, anomalías en la reproducción. Hay muchos pacientes del sexo femenino que quieren tener hijos y no pueden, pues un hipotiroidismo subclínico es una causa de infertilidad, ¿ya? Enfermedades del hígado graso, no alcohólico y síntomas neuropsiquiátricos. Existen dos enfermedades, dos patologías en endocrinología que te producen enfermedades psiquiátricas. ¿Saben cuáles son? Las patologías tiroideas, es uno. Y la otra,
síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, las enfermedades por cortisol elevado, ¿ya? Normalmente, solo por esos detalles, que hay toda una fisiopatología de estas hormonas y las alteraciones psiquiátricas, que en psiquiatría tienen rotación por endocrino, solo por esas dos causas, ¿ya? Para los que quieren manejar psiquiatría, o sea, los psiquiatras tienen un componente que vincula las enfermedades endocrinas con psiquiatría, ¿no? Muy bien, candidatos para el reemplazo. Muy bien, este valor se los he puesto bien grande. La guía de LATA te los dice en sus estándares de diagnóstico y de tratamiento. Que todo paciente con una TSH confirmada mayor o igual a 10 necesita tratamiento. ¿Ya? Ese valor, esto no se lo deben de olvidar, porque de ahí parten las preguntas que se hacen normalmente. Ustedes han visto que ahora sus exámenes van a ser en base a caso clínico, ¿verdad? Los tutores han mandado, y han mandado WhatsApp y han puesto: doctores, el examen anterior ha estado muy fácil, todos han sacado 20, parece que han agarrado la prueba o han repetido preguntas del año pasado. Por favor, necesitamos preguntas de caso clínico con un buen grado de dificultad. Así nos han mandado. Ah, bueno. ¿Ah? Bueno, a este valor, TSH mayor o igual a 10, dijimos todo paciente que tenga una elevación del TSH necesita tratamiento. Y para eso puede. Pero tenemos también valores que tenemos que seguir. Normalmente hasta 7 en hipotiroidismos especiales, como los pacientes adulto mayor, pues no necesitamos tratamiento. También puede partir. Otra pregunta de casos de hipotiroidismo, de casos especiales. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿por qué se debe tratar un hipotiroidismo subclínico? Para evitar la progresión a un hipotiroidismo manifiesto, como dijimos, para mejorar los síntomas inespecíficos, puede mejorar la contractilidad cardíaca en casos especiales o cardiopatías y las concentraciones de lípidos séricos. También está claro que si en una evaluación general tu paciente tiene alteraciones en lípidos, colesterol, triglicéridos altos y tiene hipotiroidismo, no vas a dar tratamiento para el control del colesterol y triglicéridos. Lo que tienes que hacer primero es corregir el hipotiroidismo y después de un mes que lo cites, de repente su nivel de colesterol y triglicéridos se controlan sin necesidad de dar tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo causa dislipidemia, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Objetivo del tratamiento tenemos en esta imagen, ¿no? Mejorar los síntomas que hemos dicho, normalizar TSH, reducir el bocio y evitar el exceso en tratamiento también son parte de los objetivos. Esto es lo que te indica la guía, ¿no? Esa es la Asociación Americana de Tiroides, esta es prácticamente la guía que se las estoy pasando, ¿no? Cambios relacionados con la edad, rango normal, eso es lo que les había comentado, que en pacientes de 70 años o más el TSH puede ser más complaciente y no necesariamente va a necesitar tratamiento. El ajuste de dosis normalmente lo hacemos cada 3 semanas. ¿Listo? Terapia de reemplazo estándar con levotiroxina. Sabemos que la levotiroxina lo tenemos aquí en Perú en forma de varias marcas, no vamos a decir marcas, pero una de las buenas es y tenemos también T3. Sin embargo, T3 como liotironina no lo vamos a encontrar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque la T3 como activa solamente lo indicamos en casos especiales. ¿En qué casos creen que nosotros necesitamos T3? ¿En caso de? No. No. Podría servir en cualquier caso, pero hay un caso donde nosotros tenemos que buscar T3 de donde sea. En el coma mixedematoso. Muy bien. En el coma mixedematoso tenemos que usar los dos tratamientos, tanto T3 como T4, ya que es una causa de urgencia, ¿no? De emergencia. Muy bien. Dosis inicial, pues podemos indicar, acá está la dosis, se les he puesto una dosis de 1.6 microgramos por kilo de peso, la puede ser el cálculo. La dosis de la función de las alteraciones tiroideas, así como de la insulina, chicos, es una dosis inicial, no es una dosis para siempre.
ustedes han escuchado el tema titulación, ¿verdad? Entonces, ustedes marcan la dosis inicial, digamos que sea 100, que es una dosis estándar normalmente, y una vez que ya tienes ese 100, titulas. Se titula según valores de laboratorio, igual que la insulina. La dosis de 0,1 a 0,6 unidades por kilo de peso es una dosis de inicio nada más. Y luego no te sirve el tema de kilo por kilo de peso. Luego lo que tienes que hacer es titular. En base a insulina, en diabetes lo titulamos en base a niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada. El tema del hipotiroidismo, ¿en base a qué titulas la dosis de levotiroxina? De TSH, ¿no? Si aumenta o baja, eso es lo más. ¿Eso es en el hipotiroidismo primario o secundario? Primario, ¿no? En el hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo secundario, ¿en base a qué titulamos? T4 libre, ¿no? T4 libre. TSH no cobra relevancia porque no es un problema tiroideo, sino central, ¿ya? Muy bien, entonces ajustamos dosis, hacemos el monitoreo, sabemos que el monitoreo lo vamos a ir manejando entre 3 a 4 semanas, ¿no? Evaluamos TSH y hacemos el ajuste de la dosis. A ver, esto es lo mismo, les estaba poniendo, depende de qué, obviamente mejoría de los síntomas y valorar el ajuste de dosis entre 12 a 25 microgramos en ascenso. ¿Qué es lo que normalmente tenemos? Aquí en Perú tenemos levotiroxina a partir de 25 microgramos para arriba, de 25 en 25. Por eso las titulaciones las hacemos así, ¿no? Desde 25, de 50, de 75, de 100, de 125 y hasta 150, ¿ya? Muy bien. Disminuimos la dosis, obviamente, en casos especiales. Si hay pérdida de peso, si hay un anciano, también tienes que controlar mucho en la vejez, perdón, en el adulto mayor, que ahora le decimos, dice que no se dice, ¿no? Y términos que han cambiado. Mucho cuidado en pacientes que en esta etapa de vida, ¿no? Adulto mayor, pacientes que han perdido mucho peso, terapia con andrógenos también, y en cardiópatas. Acá puse algo de cambios en el fabricante, T4, sí es cierto que según la marca que ustedes compren, también tienen que ver que puede haber algún problema en la titulación. Muy bien, esto lo vamos a pasar más rápido. Es básicamente lo que hemos comentado ya, que es el hipotiroidismo y tratamiento en situaciones especiales. Estas diapositivas yo se las voy a poner para que ustedes igual la puedan revisar, porque normalmente esto es lo que normalmente suelen preguntar, casos especiales, ¿ya? Las situaciones especiales tenemos pacientes en edad avanzada, que hemos dicho, obviamente que pacientes con mayor edad tienen una TSH más complaciente y no necesitamos tanta dosis. El riesgo cardíaco también, porque el exceso de levotiroxina y hormonas tiroideas te produce taquicardia, y si tú tienes un riesgo cardíaco como una arritmia o una insuficiencia cardíaca, podrías empeorar el caso solamente con aumentar la dosis, ¿no? Haces un monitoreo cercano en estos pacientes, en pacientes de adultos mayores, cuando ya sabemos que empezamos con dosis muy bajas, y luego puedes ir titulando hasta llegar a bordear una TSH cerca a 7. Enfermedad coronaria, como dijimos, también siempre las dosis más bajas por el riesgo de arritmias que puede haber, ¿no? Y hacemos un monitoreo cercano cardíaco. Tratamiento en el embarazo, acá sí, acá es lo contrario. Acá sí podemos pecar de un poquito más en el exceso que en la deficiencia. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tu gestante no tiene buen soporte o buen nivel de hormonas tiroideas, puede tener una disminución en el primer trimestre en la organogénesis del bebé, y ahí puede tener algún problema ahí sí de formación, ¿no? Entonces acá es al contrario, el monitoreo cercano también cada 3 o 4 semanas, ¿no? Muy bien, el objetivo, una TSH también que esté por lo menos en la mitad de los rangos de laboratorio, en líneas generales 2.5, ¿no? Viene en la mitad hasta 5 dijimos. Hipotiroidismo subclínico del embarazo, esta es una pregunta muy clásica. ¿Por qué? Hipotiroidismo subclínico, pregunta número 1, ¿será tratamiento o no? Ya hemos dicho que el hipotiroidismo subclínico se define como una TSH elevada con una T4 libre normal. ¿Se trata el hipotiroidismo subclínico? ¿O la cito para control?
Ya, hipotiroidismo subclínico se trata en dos casos. Si es que el paciente tiene síntomas, o sea, caída de cabello, cansancio, sueño y todo lo que te diga así, podemos iniciar con un tratamiento de inicio en dosis bajas. Muchas veces con eso mejoran los síntomas, ¿no? Y a pesar que es un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y en el otro caso que siempre damos tratamiento es en el embarazo. Hipotiroidismo subclínico siempre necesita tratamiento en el embarazo. Ya, los rangos y los objetivos están dados para llegar a una TSH, como dijimos, por debajo de 2.5. En este caso también hemos visto 4 situaciones. Ahí les he puesto TSH elevada con una T4 libre normal, ¿no? Hay que incluir el tratamiento. Si hay anticuerpos positivos, porque también dosamos anticuerpos en estas gestantes con alteraciones tiroideas, puede ser que tenga anticuerpos o no, ¿no? Si tiene anticuerpos positivos, damos tratamiento para llegar a valores de entre 2.6 a 4. Y si no hay, pues no es necesario dar ese tratamiento, ¿no? Porque obviamente no tenemos alteraciones tiroideas. Ok, hipotiroxina materna es un estado también transicional. La data no te recomienda dar el tratamiento cuando hay esta alteración, ¿no? Una alteración en el embarazo, básicamente. Y en tratamientos con estrógenos también, ¿no? Hay un aumento en las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas y los estrógenos pues, pueden también variar este tipo de tratamiento. Cáncer tiroide, en el cáncer de tiroides es un caso especial también. Obviamente después del cáncer de tiroides lo operamos, ¿verdad? Sacamos la tiroides, damos yodo radioactivo para hacer una terapia de ablación. Y en estos casos la función tiroidea tiene que ser muy suprimida. Así sea adulto mayor. Dijimos que en el adulto mayor la TSH, decimos, somos más complacientes, que quede entre 7 más o menos. Cáncer de tiroides es la excepción. Como todo en medicina siempre hay una excepción. En este caso la TSH sí. La guía de lata te dice que lleves la TSH lo más bajo posible para evitar la recurrencia de cáncer. ¿Y cómo lo llevamos? O en base a levotiroxina, ¿no? En base a la hormona tiroidea. Muy bien. Este es el resumen, es la tabla que les estoy poniendo de las casas especiales. Y vamos en conclusiones, vamos a individualizar cada paciente. Han visto que no para todos es la misma dosis, que no para todos es levotiroxina y llegar en valores a TSH en 5. Algunos podrá ser más complaciente, en otros casos no, ¿verdad? En otros casos vamos a depender de los anticuerpos, del anti-TPO y antitiroglobulina casi no, pero el anti-TPO sí es fundamental para iniciar un tratamiento, ¿no? Ahí se precisa alrededor de 3 a 6 semanas para una dosis determinante y alcanzar los efectos plenos. Eso también es importante que sepan porque los efectos de la hormona tiroidea toman su tiempo para la impregnación, ¿verdad? Ok, listo. Acá me faltó una diapositiva. Parece que me salté. La diapositiva que me falta es la de coma mixedematoso, pero se las voy diciendo. Coma mixedematoso hasta el momento no tiene una, ¿cómo se dice? No tiene un nivel de escala como tal, como el hipertiroidismo. Nosotros tenemos escalas validadas para el manejo y el diagnóstico de hipertiroidismo en casos de emergencia como es la tormenta tiroidea. Pero en el caso del hipotiroidismo como coma mixedematoso hay algunos artículos que han mencionado síntomas importantes como para ver el tema de gravedad. Dentro de ellos la temperatura. ¿Listo? La temperatura en coma mixedematoso normalmente son inferiores a 35 grados. Eso a veces no lo puede leer un termómetro normal. Utilizamos termómetros ambientales incluso para el manejo, para la evaluación de esta temperatura tan fría. Los pacientes son como chupetes, ¿no? Mixedema es otro de los parámetros fundamentales para ver este tema de coma mixedematoso, ya que estos pacientes se hinchan, ¿verdad? Que hay una diferencia con el edema, ¿cierto? El mixedema es una cosa y el edema es otra, ¿ya? El mixedema normalmente no deja signo de foea, ¿cierto?
Y eso se debe a los proteaminoglucanos que normalmente atrapan proteínas y pues hay un edema duro, entre comillas, por eso se llama grixedema, ¿verdad? En cambio el edema no, pues ahí sí pones tu dedito y deja la huella, ¿no? Entonces eso te sirve para diferenciarlo. Entonces tienes mixedema, tienes hipotensión y tienes bradicardia, normalmente frecuencias por debajo de 50 latidos por minuto. Y de ahí puedes hacer una escala para ir viendo si es un coma maximalógico. En este caso, sí es una causa de emergencia y sí necesitamos un tratamiento de inmediato. No solamente T4 libre, porque la T4 libre demora en actuar. Como hemos dicho, una semana casi, no, 3 semanas para que empiece a actuar la T4. Por eso pedimos liotironina, que es T3, ¿no? Muy bien, ahora sí, empezamos con hipertiroidismo o tirotoxicosis. Es lo mismo, estos dos términos, hipertiroidismo o tirotoxicosis. No, ya, la diferencia es que el hipertiroidismo son alteraciones propias de tu hormona tiroidea. En cambio, la tirotoxicosis puede ser de tu hormona tiroidea o puede ser de otras causas. ¿Ya? Por ejemplo, si tú das en una determinada cantidad de yodo a tu paciente, lo puedes llevar a una tirotoxicosis farmacológica. La más común, cuando hay un paciente con arritmia cardíaca, llega a emergencia, y que es lo primero que indican normalmente los médicos de trauma shock, amiodarona, ¿verdad? Para el tema de la arritmia, taquicardias supraventriculares, antes de sus tratamientos que hacen. Entonces, esos medicamentos tienen yodo y los puedes llevar a tus pacientes a una tirotoxicosis, ¿no? No tiene nada que ver con su tiroides, fue provocada. ¿Ya? En cambio, el hipertiroidismo es propia de tu hormona, propia de tu glándula. Y la causa más frecuente, al igual que el hipo, es la enfermedad de Graves-Basedow, que es autoinmune, o sea, primaria también. Entonces, esta tabla les va a ayudar mucho a eso. Bocio multinodular tóxico es otra de las causas. Tienes el adenoma tóxico o nódulo autónomo, y después están las tiroiditis. Estas tiroiditis también las van a revisar con el doctor Díaz. Las agrupan básicamente en agudas o agudas, ¿no? Granulomatosas, Arecarbaín y las linfocíticas indoloras. Acá hay una que nos falta, que es la tiroiditis fibrosa, ¿no? O la de Riedel. Suelen preguntar tiroiditis también, chicos, así que vamos revisando, ¿ya? Muy bien, los síntomas del hipertiroidismo, la misma imagen, pero con los síntomas de un hiper, ¿verdad? Alopecia también puede haber hipertensión arterial sistólica, ¿ya? Sistólica. Hay temblor, sudoración, ¿no? Taquicardia, hiperreflexia, ¿no? Y si es que es una enfermedad de Graves, solo si es que es una enfermedad de Graves, puede ver la clásica triada de Graves, que ¿cuál es? Bocio, exoftalmos y edema peritoneal, ¿no? Ya está. Muy bien, acá tenemos etiología, cómo vamos a buscar esta enfermedad, cómo se hace el diagnóstico. Tenemos que ver los síntomas, tener obviamente una TSH suprimida y una T4 libre alta para decir que es primaria, ¿verdad? Y luego buscamos anticuerpos, ¿verdad? Tenemos anticuerpos anti el receptor de TSH positivo o el famoso TSI, ¿no? Inmunoglobulina estimulante de la tiroides, también es su equivalente, está elevada. Enfermedad de Graves es la única que tiene orbitopatía, ¿verdad? Porque es un problema autoinmune en el receptor y hay algunas células que tienen los mismos receptores que están en el tejido conectivo retroauricular. Por eso es que estos receptores se activan, produce el edema y produce la protección de los ojos, ¿no? Otros hipertiroidismos que no son autoinmunes y no tienen ese mismo receptor no tendrían por qué causar orbitopatía, ¿no es cierto? Ya está. Ahí tenemos las clásicas orbitopatías, puede ser bilateral, puede ser unilateral y puede haber gravedad de la orbitopatía. ¿Listo? Puede producir infección conjuntival, puede ser edema de papila, puede causar dolor en la visión horizontal y vertical. Y el clásico bocio, ¿no? El clásico bocio.
Tenemos escalas, sí chicos, para todo tenemos escalas. Ahora que ustedes están en medicina y van a hacer el internado, van a buscar millones de escalas y para todo hay una escala, ¿cierto? Para todo. Ya deben ir conociendo las más importantes. Evaluación inicial puede ser la escala de CAS, ¿no? Ahí les he puesto la escala de CAS, que es para una evaluación inicial, y la de EUGOGO, que es para una evaluación de severidad. Las dos son escalas para orbitopatía. Y ahí pueden ir viendo los puntajes que pueden dar, ¿no? Edemas y ahí normalmente ahí abajo te dan su puntuación total, ¿no? Si una orbitopatía mayor o igual a 3 puntos es una cara positiva, ¿no? Está activa. Si es menos de 3, pues te dice que está inactiva. Enfermedad de Graves-Basedow, pues es una enfermedad autoinmune que se caracteriza, dicen, por la presencia de hiperfunción. Lo importante de esta enfermedad, principalmente en mujeres, como dijimos, clásica. De hecho, enfermedad de Graves-Basedow es muy poco frecuente en varones, como todas las enfermedades autoinmunes una vez más. Tenemos la gammagrafía. La gammagrafía tiroidea te va a ayudar mucho para diferenciar. A la izquierda tienes una gammagrafía con hiperfunción de toda la glándula tiroidea, que es una clásica enfermedad autoinmune, ¿verdad? Todo se enciende. Y a la derecha, para ustedes a su izquierda, ¿no? Tienen la enfermedad del bocio multinodular, muchos nódulos calientes. Y si estuviera frío, ¿qué significa? Saben que la gammagrafía te da, ¿no? Te muestra la hiperfunción o la hipofunción. Los nódulos fríos te demuestran que puede ser una tiroiditis o un nódulo maligno, ¿no? Un cáncer de tiroides también. Muy bien, ahí están los porcentajes: nódulos calientes, nódulos tibios, que es lo normal en el hipotiroidismo, y los nódulos fríos en la hipofunción en cáncer de tiroides. Tratamientos que manejamos: reposo. El paciente no puede hacer mucha actividad porque ya tiene una hiperfunción. Tener un hipertiroidismo es como que si ustedes ahorita estuvieran dándose vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al campo deportivo. Eso es los síntomas de un hipertiroidismo, ¿ya? O sea, si ustedes se imaginan ahorita y empiezan a correr y a correr por el campo deportivo, es como si estuvieras en todo un hipertiroidismo en el momento. Y ahora vivir así todo mañana, tarde, noche, pues debe ser muy agotador, ¿no? Beta bloqueantes, tenemos 2 medicamentos o 2 antitiroideos, o el propiontiracil. Ustedes ya han hecho estas clases de propedéutica, ¿no? Propiontiracilo y el tiamazol o metimazol, ¿no? Propiontiracilo no tenemos en Perú, aunque lo deberíamos tener para casos de gestación, ¿no? Yodo radiactivo, el yodo 131 y la cirugía. Son los 3 tipos de tratamientos que se utilizan para el hipertiroidismo. Muy bien. Bocio tóxico multinodular. Una de las preguntas clásicas que suelen hacer en muchos lugares, de repente alguna, no creo que venga ahora, pero suele ser las causas comunes, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más común, dijimos, del hipotiroidismo? Hashimoto. ¿Cuál es la causa más común del hipertiroidismo? Graves-Basedow. Y si te dicen cuál es la causa más común del hipertiroidismo en el adulto mayor, ves que puedes sacar varias preguntas y variantes. Es esta de acá, ¿ya? El bocio tóxico multinodular es la causa más común en el paciente adulto mayor. Yo no he visto hasta ahorita a un paciente adulto mayor que tenga un Graves. No vienen así. Vienen con todos los síntomas hipertiroides, pero no son Graves normalmente. Muy bien. Una hiperfunción igual es rara. Los nódulos normalmente son menos de 3 centímetros o 30 milímetros. Y el tratamiento es básicamente idéntico en cualquiera. Tanto el bocio multinodular como el nódulo autónomo, el adenoma tóxico, tienen el mismo tratamiento, ¿ya? Cirugía, yodo radiactivo y antitiroideos, beta bloqueantes en uno de los casos también. Este sí aparece en pacientes más jóvenes, ¿ya? Tenemos acá una imagen donde se puede ir guiando, y finalmente tenemos las alteraciones que puedes tener
con lo que conocemos estas alteraciones como en tormenta tiroidea, como dos tipos de clasificaciones para ir manteniendo un diagnóstico de tormenta. La clasificación o para el diagnóstico, tablas como la escala de Barshi-Barutowski, es un nombre medio ruso que le han puesto por los que armaron esta escala, y la escala japonesa de Akamizu, que también es la que utilizamos para el manejo de clasificación de hormona tiroidea. Habíamos dicho que en el hipo había hipotermia, bradicardia y mixedema, ¿verdad? En el hiper, ¿qué creen que vaya a haber? Lo contrario, ¿verdad? Taquicardia, temperatura, calor. Pero lo que más nos preocupa siempre es la función cardíaca, ¿ya? Listo, chicos, eso es hipo e hiper. No sé si tengan alguna pregunta.